Listo, voy a compartir, ya iniciamos la grabación, voy a compartir mi pantalla, denme un segundo. Maribel, por favor, me confirmas si se está viendo la presentación compartida. Maribel, por favor, ¿me puedes confirmar si se ve la presentación? Sí, señor, sí se está viendo, ¿Sí? profe. Sí, señor, sí. Okay. Es que aquí como que en el celular el sonido se tarda un poquito, pero yo lo estoy oyendo, profe. Ah, ok. Y viendo Perfecto. la presentación también. Perfecto. Bueno, entonces les doy un saludo formal para todos. Vamos a continuar con el tema que veníamos trabajando anteriormente, donde recordemos que estábamos realizando y trabajando un poco sobre lo que es el proceso de revisión sistemática de literatura o mapeo sistemático de literatura, que nos, decíamos, nos podría servir para, uno, documentar muy bien nuestras ideas o propuestas de proyectos de fin de maestría, y nos serviría para la construcción del marco teórico de nuestros proyectos. Eso lo hicieron la mayoría muy bien en los informes de la primera actividad. Se evidenció el ejercicio realizado de búsqueda de información, decíamos, para conocer un poco si la idea que posiblemente podemos imaginar que es original, a la hora de hacer un rastreo de literatura, nos damos cuenta que esas mismas inquietudes ya habían sido planteadas por alguien más, ya habían sido abordadas y desarrolladas y posiblemente ya había alguna solución. Decir que esos métodos de mapeo sistemático, de revisión sistemática de literatura, nos sirven para conocer la originalidad de nuestras temáticas de estudio. Digamos que eso es importante hacerlo en el momento inicial de formulación de los proyectos, de manera de que no haya pasado mucho tiempo, hayamos destinado mucho esfuerzo, tiempo, dedicación a desarrollar un proyecto y al momento que estemos presentando los resultados encontremos de que ya alguien había hecho lo mismo que estábamos o que hemos trabajado. Bueno, una vez que ya tenemos clarificado el problema de investigación o el problema que vamos a atacar en nuestro trabajo de fin de maestría y ya tenemos establecido un contexto teórico para esta propuesta, ahora es importante definir el contexto metodológico de nuestro proyecto. Y este es tal vez uno de los aspectos de mayor importancia al momento de formular nuestros trabajos de investigación como fin, establecidos como fin de procesos educativos. En este caso, un proyecto de investigación o un proyecto de desarrollo como fin de una maestría, como trabajo de fin de maestría. Y por eso hoy vamos a estar hablando del marco metodológico del proyecto. Y lo primero es conocer un poco a qué nos referimos cuando hablamos del marco metodológico. Y este marco metodológico, la metodología de investigación de un proyecto, un proceso de investigación, es el cómo vamos a realizar ese estudio, cómo vamos a desarrollar, a responder el cómo vamos a realizar todas las tareas y todas las actividades que son necesarias para hallar o desarrollar o encontrar una solución al problema que hemos identificado anteriormente. Y según un autor, Fidias Arias, dice que la metodología de un proyecto incluye 3 aspectos que son relevantes. El tipo o los tipos de investigación, normalmente es un solo tipo de investigación.
las técnicas que debemos aplicar, que debemos desarrollar en la ejecución de esa investigación y los procedimientos que son utilizados para que todo ese proceso o ese estudio pues tenga un feliz término. Entonces debemos, cuando estamos enmarcando metodológicamente nuestros proyectos, tenemos que hablar de tipos, de técnicas y de procedimientos. Y esos tres elementos vamos a estar hablando en la sesión del día de hoy, de manera que ustedes puedan enmarcar metodológicamente y de forma adecuada sus propuestas de trabajo de fin de maestría y garantizar en cierta medida que la propuesta como tal no vaya a ser rechazada por estar mal planteada. Este es un mapa de desarrollo del proyecto de investigación. En la parte superior, y fue lo que hemos venido hablando en las sesiones anteriores, en la primera sesión hablábamos de la idea o temas y las posibles fuentes o que dan origen a ideas o trabajos de investigación. En la sesión anterior hablábamos del problema de investigación, donde hablábamos inclusive del título, la formulación de objetivos y cómo redactar correctamente unos objetivos, cómo planteamos unas preguntas de investigación, planteamos unas preguntas que ustedes fueron respondiendo en el informe de la primera tarea que nos pueden servir para justificar nuestra propuesta. Elaborábamos árboles de problemas para poder encontrar el porqué de estos problemas, cuáles eran las causas de ese problema, cuáles son los efectos de esas problemáticas. Y a partir de ahí, y respondiendo algunas preguntas, podríamos obtener unas hipótesis o unos supuestos que pueden ser desmentidos o afirmados con el desarrollo de todo el proceso investigativo. Hoy entonces vamos a trabajar, y finalizábamos a través de procesos de revisión sistemática de literatura o mapeo sistemático de literatura, estableciendo el marco teórico de esa propuesta. Estábamos soportando dentro de unas líneas teóricas toda la necesidad que estaría enmarcando esa propuesta de trabajo investigativo que cada uno de ustedes ha formulado como opción de fin de maestría. Hoy entonces nos vamos a centrar en el marco metodológico del proyecto. Y ahí decíamos que estaremos hablando del tipo de estudio y del diseño de la investigación, hablar de población y muestra, que esto tiene mucho que ver con el tipo de estudio, las técnicas de recolección y análisis de datos, y llegaremos hasta el cronograma, tal vez, si el tiempo nos da, hasta algún indicio de cómo elaborar un presupuesto para proyectos de investigación. ¿Qué continuaría a partir de ahí? Bueno, en la ejecución, es decir, el desarrollo como tal del proyecto a través de actividades de trabajo de campo, el proceso de análisis de los resultados que se vayan encontrando hasta llegar a la elaboración del informe final de la investigación, que en últimas es a lo que comúnmente se le denomina como la tesis de grado que se defiende o se sustenta ante unos evaluadores. De acuerdo a lo que les había venido comentando, en este seminario de investigación aplicada, en este curso, solamente llegaremos hasta la definición del marco metodológico, es decir, hasta la definición de todo el marco teórico, el marco metodológico de la propuesta, el cronograma de desarrollo, el presupuesto, y ahí terminaremos. Es decir, que con esta sesión del día de hoy estaríamos culminando la parte teórica, digamos la parte más densa de entrega teórica de los contenidos del curso como tal, y a partir de ahí realizaremos en la siguiente sesión, que ya esperaría que la podamos abordar con mayor calma, una sesión tipo taller, donde yo les iría dando unas indicaciones de cómo ir desarrollando cada uno de estos aspectos de planteamiento del problema, de investigación, de formulación de hipótesis, de redacción de los objetivos, de definición del marco metodológico del proyecto, y cada uno de ustedes, bien sea de forma individual o por parejas, de acuerdo a cómo hayan seleccionado el tema de sus proyectos, pues ya van construyendo ese documento. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Que al final ustedes ya tengan un documento de propuesta de trabajo de grado elaborado, yo creería que en un 80-85%,
de manera que ya tengan una idea muy clara y muy aterrizada de lo que quisieran trabajar en su tesis de maestría. Bueno, empecemos entonces. Cuando hablamos del marco metodológico de proyectos de investigación, básicamente tenemos tres tipos de enfoques que podríamos darle a la metodología de los proyectos. El primero es un enfoque cuantitativo. Esos enfoques cuantitativos se orientan al estudio de variables que son susceptibles de medición. Si cuando dentro de mi proyecto puedo hacer una recolección de información y un análisis de esa información o de esos datos de forma estadística, de forma aritmética, estaría hablando de un enfoque cuantitativo. ¿Por qué está de color rojo? Porque este tipo de marco metodológico, este tipo de enfoque metodológico cuantitativo es el más utilizado en las áreas de conocimiento de las ingenierías. Todos los proyectos de investigación, proyectos de grado en las áreas de las ingenierías, de las matemáticas, de las ciencias contables, tienen este enfoque cuantitativo. Hay otro tipo que es el cualitativo. Este enfoque cualitativo busca realizar estudios a través de variables sobre las cuales yo puedo identificar características, normalmente son enfocadas hacia áreas de conocimiento de las ciencias sociales, donde yo estudio un fenómeno que ocurre en una comunidad, por ejemplo, puedo ir y hacer un estudio de comportamiento en una comunidad indígena y el investigador observa el comportamiento de esa comunidad por cierta cantidad de tiempo y está identificando las características de ese fenómeno que está estudiando. Lo documenta y lo presenta. Entonces ahí está presentando las cualidades de ese contexto, de ese entorno que se está estudiando, pero no hay una valoración numérica o cuantificada de los resultados que entrega. Ese es un enfoque cualitativo. Y también en algunos casos tenemos enfoques que son conocidos como investigación-acción, es decir, que persigue la solución de problemas concretos aplicando algunas técnicas que son más del corte cualitativo. Es decir, si hay una cierta influencia del investigador sobre el fenómeno social o el fenómeno cualitativo que está estudiando. Y me atrevería a decir que hay un cuarto nivel, un cuarto método o definición metodológica de proyectos de investigación, que son los enfoques mixtos. Es decir, cuando hay una combinación entre lo cualitativo y lo cuantitativo, que también puede ocurrir. Es decir, ustedes podrían decir, en mi proyecto sí podemos cuantificar algunas variables, podemos cuantificar algunos aspectos que están incluidos en el estudio que vamos a realizar y son susceptibles de análisis estadístico. Pero hay otros donde solamente voy a observar el comportamiento, voy a observar los resultados de mi proyecto y puedo decir si hubo una mejoría o no, o si hubo un cambio o no en esa variable que estaba analizando. Entonces, en ese caso, sería un enfoque mixto, porque voy a hacer un análisis de las cualidades sobre una variable, pero también hay otra variable que yo la puedo cuantificar los cambios. En ese caso sería un enfoque mixto con combinación entre cualitativo y cuantitativo. Una vez que ya tenemos definido ese enfoque metodológico que le vamos a dar a nuestra investigación, ya podemos centrarnos en una serie de elementos que son relevantes para poder formular correctamente mis proyectos. Cuando estamos hablando de un marco metodológico cuantitativo, que lo veíamos en el slide anterior, en la lámina anterior, tenemos que entregar algunas especificaciones sobre cómo voy a desarrollar el proceso de investigación. Y ese cómo tiene que ver con el tipo de estudio y el diseño del estudio que voy a realizar, y vamos a empezar a profundizar en cada uno de estos elementos. Cómo defino o qué es la población y la muestra estadística que voy a tomar para mi estudio, cuáles son las técnicas de recolección y análisis que puedo utilizar y la definición del cronograma. Es decir, qué actividades voy a realizar, cuánto tiempo
me voy a tardar en el desarrollo de cada uno de ellos y, por supuesto, cuál es el tiempo máximo de ejecución del proyecto. Empecemos a mirar cada uno de estos aspectos. Cuando estamos hablando del tipo de estudio en investigación, entonces yo estoy definiendo, tendré que definir dos factores importantes que están incluidos dentro de este concepto de tipo de estudio. El primero es el estado del conocimiento sobre ese tema que tengo yo como investigador, o sea, qué tanto dominio tengo de la temática. Y segundo, cuál es el enfoque que le quiero dar al estudio o al proyecto de investigación. Desde esos dos elementos, yo puedo plantear mis estudios de 4 formas diferentes. Lo puedo plantear como un estudio exploratorio, como un estudio descriptivo, como un estudio correlacional y un estudio explicativo. Y me va a permitir explicar cada uno de ellos. El primero es el estudio exploratorio. ¿Cuál es el propósito del estudio exploratorio? Bueno, abordar algunos temas que hasta ahora no han sido abordados por otras personas. Por ello yo les pedía, o se les pedía en la actividad inicial, que ustedes consultaran qué tan novedoso es la propuesta de proyecto que ustedes están planteando como trabajo de grado. Y eso lo podríamos saber haciendo un mapeo sistemático de la literatura, una revisión sistemática de literatura, para ver si alguien más ya se había enfrentado al problema que hemos identificado y si lo han hecho, qué resultados obtuvieron, a qué conclusiones llegaron en esos proyectos. Es posible que encontremos vacíos de conocimiento o como algunos de ustedes mencionaban en sus informes, decían es un trabajo totalmente novedoso porque nadie se ha planteado ese tipo de interrogantes, nadie había puesto el ojo antes en tal problemática que amerita ser desarrollada actualmente. Entonces, cuando encontramos ese tipo de temas que hasta ahora no han sido estudiados, estaremos hablando de un estudio exploratorio. Y al final estaremos determinando si hay una tendencia en esa temática, es decir, que encontremos comunidades a nivel local o a nivel nacional o inclusive a nivel internacional que han venido preguntándose o haciéndose las mismas preguntas y ello le da mayor relevancia al proyecto o a la propuesta que estamos planteando. El segundo es un estudio descriptivo. En el tipo de estudio descriptivo es cuando vamos a describir situaciones o acontecimientos que han venido ocurriendo, fenómenos naturales o fenómenos sociales, donde vamos a describirlos, qué está ocurriendo, cómo se manifiestan, en qué momentos específicos y en qué momento específico inició ese fenómeno que estamos estudiando. Normalmente son tipos de estudio en contextos sociales. Por ejemplo, lo que estamos viendo para el caso de Colombia, donde hay universidades que están realizando investigaciones de corte o de tipo social, midiendo tendencias o situaciones hacia dónde se está inclinando la gran cantidad de personas en cuanto a esta etapa preelectoral. Para quienes son de España, les comentamos, este fin de semana inicia unos meses un periodo de elecciones de mandatarios, de senadores, representantes y más adelante para elegir el nuevo presidente de la República de Colombia. Y hay universidades que han venido realizando este tipo de estudios, tendencias y comportamientos y qué piensa la gente respecto a esos cambios que se están suscitando en cuanto a inclinación de partidos políticos. Entonces, ese tipo de estudios que buscan describir situaciones, acontecimientos y cómo se van manifestando este tipo de fenómenos sociales, pues son investigaciones de corte descriptivo. ¿Qué características tienen también este tipo de estudios? Bueno, requieren mucho conocimiento del área en que se está investigando y saber justamente cómo intervenir o cómo participar el investigador en este tipo de proyectos. Y se habla de tendencias porque justamente los resultados de estos tipos de estudios descriptivos posibilitan la realización de predicciones. Es decir, una vez que se conoce o se hace el estudio, se puede decir los resultados de ese fenómeno pueden llegar a ser estos y estos, basados en el análisis que se hace de forma descriptiva.
Un tercer tipo de estudio es el estudio correlacional, que es cuando medimos el grado de relación entre dos variables que se ponen en juego, que se están analizando dentro del fenómeno estudiado. Por ejemplo, si en la investigación estamos midiendo la relación que puede existir entre, voy a poner un ejemplo práctico, la relación entre nivel de formación de una persona y el éxito que puedan tener a nivel empresarial. Entonces, una persona entre más haya estudiado puede tener mayor éxito a nivel empresarial. En cambio, una persona que haya estudiado muy poco, pues difícilmente va a poder hacer empresa. Es solamente un ejemplo que se me ocurre en este momento. Entonces, estamos midiendo dos variables. Una es la formación personal, nivel de formación personal, y la otra variable es el desarrollo empresarial. Y estamos mirando qué relación directa o indirecta puede haber y en qué cantidades influye una sobre la otra. Es decir, si hay una relación directa entre esas dos variables que estamos estudiando y observamos o experimentamos con los resultados. Entonces aquí, ya, bueno, en el slide hay otro ejemplo, por ejemplo, la relación entre el tiempo utilizado para estudiar y los resultados o la calificación que finalmente se da. Entonces, quien más estudió, el que estudia más realmente obtiene mejores calificaciones que el que no lo hace. Bueno, medir esas dos variables y observar el resultado. Y el cuarto tipo de estudio es el estudio explicativo. En este caso no hay una intervención por parte del investigador sobre el fenómeno o el problema que está investigando, solamente se hace una observación, se analizan o se tratan de explicar las razones de por qué está ocurriendo ese fenómeno que se está estudiando y se documenta y se presentan los resultados. Un ejemplo, la intención de voto del electorado explicada según la edad, género, etc. Ese tipo de estudios, por ejemplo, que es muy diferente al correlacional que hablábamos hace un momento, en ese caso solamente se indaga, ¿sí? En el ejemplo que estamos planteando en este slide. Se puede decir en ese tipo de investigación explicativa, aplicamos tantas encuestas o indagamos a tal cantidad de personas con edades entre los 18 y 22 años a ver por quién piensan votar, pero no hay una injerencia directa del investigador sobre las respuestas de las personas. Hicimos lo mismo en edades entre los 22 y 30, entre los 31 y 40 y presentamos los resultados, o por género, no sé, por estratos podría ser, ¿sí? Ese es el tipo de estudio explicativo. Muy bien, una vez que ya tenemos definido nuestro tipo de estudio, procedemos a diseñar nuestro proceso de investigación. Es decir, empezamos a diseñar la estrategia que vamos a seguir para desarrollar por completo nuestra investigación. Es decir, la manera a través de la cual vamos a responder las preguntas de investigación. En la primera actividad, en el trabajo anterior, ustedes planteaban habían algunas preguntas, algunos planteaban otras preguntas, que son las preguntas que deben ser respondidas con el desarrollo mismo de toda la tesis, de todo el proceso investigativo. Entonces, aquí cuando diseñamos la investigación, tendríamos que decir si vamos a hacer una investigación de tipo experimental o no experimental. Y esto tiene que ver con la forma como configuramos las actividades y sobre todo con el tipo de estudio que hayamos definido de acuerdo a lo que veíamos anteriormente. Entonces, un diseño de investigación experimental es decir, cuando vamos a experimentar y podemos jugar con las diferentes variables, a ver qué ocurre si, y es normalmente un proceso de investigación o de experimentación más bien, inicia con la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si? Yo estoy desarrollando mi investigación y digo, ¿qué pasaría si con esta variable ocurre tal cosa? Y modifico el valor de esa variable y observo los resultados. Ahí ya hay una experimentación. Es dependiendo de la cantidad de personas o la cantidad de población, objeto de estudio, sobre la cual yo interfiero como investigador dentro del proceso experimental, puedo decir si mi investigación
es experimental o no experimental. Inclusive puede ser cuasi experimental. Y aquí les pongo una diferencia entre un estudio experimental completo y un estudio experimental o cuasi experimental. Por ejemplo, las investigaciones que se hacen o los diferentes tipos de investigación que se hacen en el área de la medicina. Por ejemplo, hace poco tiempo estamos viendo ya los resultados de desarrollos experimentales casi completos con el tema de la vacuna, las vacunas que surgieron contra la pandemia del COVID-19. Si recordamos, por allá en el año 2020, algunas farmacéuticas nos decían, estamos probando ya alguna vacuna contra el COVID. ¿Y por qué decían estamos probando? Bueno, están